Creo que todos estamos prácticamente de acuerdo y preocupados porque la imagen de la justicia ante la opinión pública no es la que debiera, porque no tenemos la certeza, por ejemplo, de salir bien parados de un proceso, aun siendo inocentes, porque no creemos que sea realidad que todos seamos iguales ante la justicia. Salvo para las personas más duchas en la materia, el lenguaje jurídico evidentemente es prácticamente incomprensible y así lleva siéndolo durante décadas. El acceso a la justicia es más sencillo para personas, por ejemplo, con poder adquisitivo elevado y políticos, y mucho más complicado para el resto de los mortales, para quienes viven con lo justo o con mucho menos de lo justo. Los tiempos de la justicia son larguísimos, en ocasiones absolutamente impredecibles, y la presunción de inocencia es un término que los medios de comunicación y la clase política han corrompido durante años. Hemos pasado de ser presuntos inocentes a presuntos culpables. El diagnóstico, por lo tanto, no es bueno y seguramente muchos estemos de acuerdo en que además se corresponde con la realidad que se vive en la calle. A todo esto también hay que sumar un momento más que convulso desde el punto de vista judicial. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, una norma que cada juez interpreta a su manera, de una manera en la Audiencia Provincial de Vizcaya, de otra en La Rioja, es decir, una ley que genera desconfianza amplificada además por la inexistencia de un criterio único entre los jueces. Por ello le pregunto, ¿esta circunstancia no es un escollo difícil de salvar para generar confianza en la ciudadanía? También en pandemia, por ejemplo, su gobierno respondió con fiereza a sentencias judiciales contrarias a los intereses del Ejecutivo y además también con medidas impuestas no justificadas y lesivas para amplios sectores de la población, cuando a veces también discriminatorio. La crítica encendida a las sentencias judiciales, la crítica de quienes tienen la obligación de acatar y respetar, además de la de defender la separación de poderes, son intentos de condicionar la actuación de jueces y otros operadores judiciales. ¿Cree usted que esto genera confianza en la justicia por parte de la ciudadanía? ¿Considera usted que campañas de información y comunicación, que la educación en justicia, que la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos para la solución de controversias conseguirán frenar el descrédito de la clase política empeñada en impartir justicia desde el poder legislativo? En varias ocasiones también dentro de este programa hacen referencia al riesgo de los populismos y les acusa de ser causantes del pésimo momento que vive la presunción de inocencia. ¿Cree usted que utilizar, por ejemplo, la palabra presunto cuando observamos a una persona esposada es suficiente para garantizar la presunción de inocencia? Obligar a dimitir, por ejemplo, a quien es investigado sin juicio, sin sentencia, sin pruebas. Esto, sin haber tenido todavía la certeza de haber cometido un delito, ¿es blindar la presunción de inocencia? Yo diría que de ninguna manera. Hay otra realidad también a la que creo que se ha de hacer frente, algo que sabemos que ocurre desde hace tiempo sin que las administraciones hayan puesto remedio alguno. Y estoy hablando, por ejemplo, de la impunidad. Los delincuentes que visitan la comisaría y calabozos con asiduidad para quedar casi de inmediato en libertad y volver a delinquir. ¿Considera usted que algo tan tangible como lo que le estoy anotando ayuda a las personas de bien a confiar en la justicia? En este caso ni se llega a impartir tal justicia, libertad pese a la evidencia del delito y vía libre para volver a delinquir. Y para colmo, como ustedes mismos reconocen, el reparto competencial es sumamente complejo, imposible de entender por una ciudadanía que percibe que las resoluciones ante casos similares varían de un lugar a otro, también dependiendo de la situación social y económica de cada persona. Pero amagan con su poder judicial propio, se agarran a los datos de que avalarían una mejor situación de la justicia en Euskadi que en el resto de España. Defienden su zona, mientras que con la boca pequeña hablan también de justicia sin fronteras ante una delincuencia cada vez más global. ¿No es contradictoria esta premisa? También le diría que ha comentado que los profesionales tienen que estar Han comentado que los profesionales tienen que estar contentos también en su puesto de trabajo. Ahora mismo, como usted ya sabrá, se han suspendido 83 juicios en Vitoria por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que solicitan una mejora en sus condiciones laborales. Mi pregunta es, ¿cómo va a atajar este problema? ¿Se van a reunir con ellos o se han reunido para escuchar sus pretensiones? Creo que esto también es importante. Y ya finalizo diciendo que 1.500 millones de euros en
que 6 años son muchos millones. Es mucho para que ustedes, que es lo que nos tememos, vayan construyendo su propio sistema judicial para salvaguardar sus intereses particulares y partidistas. Se amparan en que la situación política en el País Vasco es propicia para los acuerdos de país, básicamente porque si nadie se suma a este acuerdo, el acuerdo es solo suyo. Y creemos que además no nos están están aprovechando un poco de las debilidades ajenas para llevar al País Vasco hacia donde les interesa, pero no en todas estas situaciones es hacia donde la ciudadanía desea estar.